ortodoxa, los modelos clásicos y no clásicos del comercio internacional, donde les recomiendo tener siempre presente que respondan 3 preguntas. ¿Qué determina el comercio? ¿Cuál es el patrón del comercio? ¿Cuáles son las ganancias del comercio? 4 voy a decir. ¿Y cuál es la recomendación de política comercial? Les repito. ¿Qué determina el comercio? ¿O qué explica la existencia del comercio? ¿Cómo se define el patrón de comercio? Esto es, ¿quién importa qué cosa y quién exporta qué cosa? Eso es el patrón de comercio. ¿Cuáles son las ganancias del comercio? ¿Y cuál es la recomendación de política comercial desde cada perspectiva, ¿no? Tenemos preguntas para hacerle a cada colega que estudia. Exactamente. O sea, se pueden hacer un cuadro comparativo y responder esas 4 preguntas. O sea, es las preguntas que buscan, en las que hay una sutil diferencia entre cada uno de los modelos, salvo en el de recomendación de política, porque todas terminan recomendando el libre comercio. Por ahí no necesariamente las ganancias de comercio emergen de la misma forma y direccionan esa recomendación, pero la recomendación termina siendo la misma en todo lo que es clásicos y neoclásicos. Entonces, Hertzsche-Ohlin lo doy de seguimiento a mí, no lo puedo escribir, así que, porque le llamamos H2 siempre. Pero acá no voy a escribir así. Van a ver así en todos lados. Tirame una pregunta. Sí, depende de Ricardo de la clase pasada. Eso no lo vamos a volver ahora, sino por ahí cuando venga. Ah, ¿nos están corrigiendo? Sí, igual el que la clase pasada estudió algo. No, pero como la clase pasada no vine y. Los TP. Claro. Los TP están abriendo los jueves y cerrando los martes, ¿no? ¿A las 6? Los lunes. No, cierran los lunes. ¿Los lunes qué? Ah, cierran. Claro, los Sí. lunes a la El noche. día anterior al... Lunes a las 23:59. Bueno, eso me lo cambiaba de día. Igual si pueden cerrar los martes también. Todo lo que salimos. O sea, todos somos aquí para regar, ¿no? Aprovechando el último minuto. No sabía que los estaban corrigiendo en clase. Sí, Yo en general, de las clases que yo doy, bueno, podemos hacerlo, pero a veces pongo la corrección automática de mood. Si queda alguna duda, por supuesto. Bueno, se les prefieren corregirlos acá. Después, si para ustedes es mejor, lo podemos hacer. Pero con el de Ricardo no lo puedo hacer. Ni lo vi, con eso le digo. Así que sí, serán. Sí, el martes que viene Dani. Así posiblemente. Si les quedaron dudas de eso o algo así, chámenlo con él. Entonces, como en todos estos modelos de raíz neoclásica, bueno, tienen Krugman y otros, ¿no? De libro para esto, capítulo 4, creo, si mal no recuerdo. Es un modelo bastante sencillo. Y como les decía, en general todos estos modelos parten de una, como buscan formalizar las ideas, parten de una serie de supuestos. En este modelo de Hertzsche-Ohlin va a haber 2 factores de producción. Vamos a trabajar con... En la
clase de hoy con tierra y trabajo. La película Tierra Libertad. A ver, y estos son los conceptos importantes. Hay un chico conocido que la pagué también. ¿Cómo se corrió? Escribo y ahora les explico, porque aunque parezca que no, es una confusión constante. Y además son dos conceptos que determinan las causas del comercio en Herrera. En primer lugar, entre bienes existe una misma tecnología. Y los bienes se caracterizan por tener diferentes intensidades factoriales. Esto es, que la producción de cada bien requiere distintas combinaciones de los dos factores de producción. Entonces, en este caso que tenemos dos factores de producción que son tierra y trabajo, y también vamos a tener dos bienes, vamos a decir que un bien es intensivo en tierra. Y eso significa que ese bien requiere para su producción más tierra que trabajo, pero siempre la relación, o sea, se trata de un concepto relativo. Intensivo en tierra es más tierra que trabajo. Y si un bien será intensivo en trabajo, si para su producción requiere más trabajo que tierra. O sea, siempre van a ser solo dos factores de producción. O sea, un bien no puede tener tierra, trabajo y... Va a tener los dos. Sí. O sea, poner tiene tierra, trabajo y capital, ponele. No. El primer supuesto es que hay dos factores de producción. O sea, tierra, trabajo, capital ya tengo una opción acá. Claro. Y no se pueden cambiar entre sí. O sea, no se da uno en lugar del otro. O al menos Sí. Puede ser capital y trabajo, puede ser capital. Nunca Tengo dos factores de producción y tengo diferentes intensidades factoriales entre bienes. ¿Sí? Para producir, voy a decir que la producción de soja es intensiva en tierra y que la producción de zapatos es intensiva en trabajo. Todos los bienes requieren de los dos factores para ser producidos, pero en diferentes proporciones. ¿Sí? Y después, otro concepto es el de abundancia factorial. Esto es para los bienes y el concepto de abundancia es para los países. ¿Sí? Diferente dotación factorial, perdón, acá tenía que haber puesto, entre países. Entonces, en un mundo de dos países, nuestro país y el resto del mundo, por ejemplo, va a haber de dos países y dos factores. Va a haber un país que va a ser abundante en un factor de producción. Insisto, no es abundancia absoluta, es abundancia relativa.
o sea, tendrá más tierra que trabajo, y otro país que va a ser abundante en el otro factor de producción, es decir, el trabajo. Hola, ¿cómo estás? Creo que Acá hay vamos a- uno. Sería como que lo abundante sería lo que tenemos y lo intensidad lo que requiere el producto. Cada bien, sí. Esto es un error que en los exámenes confunden intensidad con abundancia, confunden absoluto con relativo. Entonces, estos conceptos, además el comercio va a tener lugar en este modelo entre dos países, dadas las combinaciones entre la proporción en la que cada bien usa los factores, diversidad, y la proporción en la que cada país está dotado de los diferentes factores. Abundancia. ¿Sí? Parece otra vez, pero entonces no son sinónimos y la diferencia es muy importante en este modelo. ¿Quedó claro? Entonces, por supuesto es un modelo de raíz neoclásica, como yo les decía, porque en definitiva lo que va a tratar de responder es cuál es la asignación eficiente de recursos disponibles en una situación de apertura o de comercio entre países. Entonces, dicho esto, y estos conceptos básicos, los que nos vamos a retomar todo el tiempo, vamos a pasar de una situación de autarquía, o sea, de economías cerradas, y vamos a luego pasar a una situación de comercio, y cómo se determina el comercio. Si un país es intensivo en un bien. Bueno, error. Ah, ok, intensivo. Ah, La intensidad es de los bienes. sí. Entonces no ¿Sí? Un país puede ser abundante, tener abundancia relativa en un factor de producción. Ok. ¿Sí? Tierra, capital, trabajo, depende con qué factores esté trabajando. O sea, la abundancia es factorial. Bueno, la intensidad también es factorial, pero la diferencia es que uno refiere a un país y otro a la proporción en la que se usan esos factores en la producción de un bien. Esa es la intensidad. ¿Ok o no? Sí. A ver, ¿le puedes repetir dos? Sí, sí. Un país tiene abundancia en sus factores de producción, que puede ser trabajo o tierra. Sí, la abundancia es relativa en un factor de producción, no en su, porque no tiene uno solo. Ok. No, es raro que un país no tenga mano de obra trabajadora y no tenga una mínima proporción de tierra o de maquinaria, de otra cosa tiene. La idea de intensidad factorial, o sea, es capital intensivo, trabajo intensivo. Exactamente, también, o sea, así. Vamos a decir que un bien es trabajo intensivo o tierra intensivo o lo que sea que se usa más para producir. ¿Sí? Y si somos abundantes, no sé, Argentina, que es abundante en trabajo y de la posibilidad de producir, no sé, soja, y somos intensivos, ¿tiene que ser también trabajo? ¿O puede ser tierra? O sea, Bueno, ahí... o sea, les adelanto cuál es el teorema de Scarcheroni. El teorema de Scarcheroni es que cada país exporta el bien intensivo en su factor abundante. Entonces, esa situación no se podría dar. Argentina tiene abundancia relativa factorial en tierra, ergo va a exportar aquel bien intensivo en ese factor en el que Argentina tiene abundancia. Soja. ¿Sí? Ese es el teorema de Scarcheroni. Esa es la prescripción de este modelo, justamente. Lo que vamos a ver hoy y lo que se va a demostrar. ¿Sí?
La diferencia con Ricardo puede ser que Ricardo compara productividad y este modelo compara abundancia relativa. Sí, y hay otras diferencias. Por ejemplo, especialización parcial. Acá exportar e importar. Si te especializas en, por ejemplo, después fuimos más adelante. Pero acá sí tenemos que tener en cuenta la combinación de estos dos factores, de la intensidad factorial y de la abundancia factorial, que es algo de los países, no solo las relaciones de requerimientos unitarios, digamos. Igual ahora, esto es nada, simplemente... No necesariamente si es abundante en el bien va a ser intensivo. Abundante en un bien no es. Ven que yo les digo, parecen lo más pavo y después lo escriben así en el examen. En un factor, si es abundante en un factor, no necesariamente va a utilizar más intensivamente ese factor. Sí, es lo que acabo de decir que sí. Es como lo que predice este modelo. Si un país es abundante en tal factor, va a exportar el bien que usa intensivamente en su producción ese factor. Piénsenlo por ahí más desde el sentido común y no tanto desde la terminología. Qué sé yo. China, tengo más mano de obra y no tanto capital, bueno, textiles, qué sé yo, produzco un montón de bienes que son intensivos en mano de obra. ¿Sí? Los países petroleros son abundantes en recursos naturales, producen en sectores que son intensivos en recursos naturales. No está tan lejos, digamos, del sentido común. ¿Son 3 supuestos entonces? No. Después vamos a... Esto como que para presentarle los conceptos estos que... Insisto, me puedo confundir hasta yo hablando. Pero voy a tratar de que no. Intensidad factorial, bienes. Abundancia factorial, países. Piénsenlo así. Entonces, como les decía... Bueno, voy a sacar esto. Vamos a partir de una situación de economía cerrada o autarquía. Tenemos dos bienes que van a ser tela. Le ponemos C porque es como... creo que es como están en el libro, porque... Close, digamos, por... Hola. Esa está medio rota. El respaldo. Che, deberíamos pedir un árbol. ¿Es esto? No, yo no lo puedo cortar. Pero qué espacio. Ah, bueno. ¿Estás segura que están ahí? Sí. ¿Bien? Lo habrán puesto fijo para que no se quede la mesa. Bueno, sí, fue el semestre pasado, escritorio. Y... Error escritorio. Error escritorio. No, es que lo usan la gente para vender. Y todos los de acá, yo creo que no tuve ninguna clase de escritorio. Y sé que hubo una queja generalizada, sé porque leían los mails y eso, y se ve que la solución fue atornillarla. Sí. Bueno, dos bienes. Tela y alimentos.
2 factores de producción, entonces tierra y trabajo. Tenemos los requerimientos unitarios de producción para ambos bienes. Esto es en unidades, ¿no? Sería una unidad, la que quieran, de tierra unidades de tierra requeridas para producir, no sé, una tela. Creo que lo miden en hectáreas por metro de tela. Sí, es hectárea y metro de tela, claro. Trabajo requerido en la producción de tela. Tierra requerida en la producción de alimentos. Y trabajo requerido en la producción de alimentos. Quiero hacer una prueba. Una pregunta, la A minúscula ya queda como nomenclatura para el requerimiento técnico de... Sí. A ver si yo me acuerdo, no estoy viendo nada. Sí, es la misma nomenclatura. Bueno. Entonces, ahora sí, suponemos que la tela es trabajo intensivo. Y los alimentos son tierra intensivos, ¿no? Recuerden lo que hablábamos recién. Entonces, la intensidad es algo de los bienes. Entonces, dicho esto, la relación trabajo a tierra en la producción de tela en relación respecto a la relación entre trabajo y tierra en la producción de alimentos. Va a ser mayor. Exactamente. Va a ser mayor. ¿Por qué es mayor? Yo lo veo en el mismo cociente. El requerimiento de trabajo en tela va a ser mayor en la tela. Ahora la redundancia que en el alimento no termina siendo un cociente global. Es por esto. Es porque la tela es trabajo intensiva. ¿Sí? Necesito más trabajo que tierra para producir tela. Y en alimentos necesito más tierra que
trabajo. ¿Sí? Esta relación está es la consecuencia de esos supuestos. Entonces, Pero sí. suponiendo que los dos, la tecnología es la misma, Sí. igual no tiene mucho sentido, ¿no? Todavía. La tecnología es la misma en la producción. De cada bien en cada país. O sea, tela en Argentina, o sea, en nuestro país o en el resto. Sí, igual todavía no entramos en comercio, pero ahí está. Lo que les quería decir es esto. Entonces, no se trata, fíjense, de qué factor se usa más para producir un bien, sino de la proporción relativa, ¿sí? En la que los factores se usan para producir los bienes. O sea que en definitiva, para determinar la intensidad factorial y esta relación, no es qué factor se usa más en términos absolutos en la producción de cada bien, sino la proporción relativa en la que se usan los factores en la producción de los bienes. Entonces, a partir de aquí, vamos a construir la FPP o frontera de posibilidades de producción. Perdón, y ahí en el libro también expresan los factores de producción, todos en términos sobre del trabajo o de la tierra. Por ejemplo, el factor de producción del alimento, de la... Claro. Sí, por ejemplo, les podría haber puesto también la relación tierra-trabajo. Por ejemplo, en la producción de alimentos respecto a la relación tierra-trabajo. Tierra-trabajo, en la producción de tela, ¿cómo es? Acá que debería poner. O sea, después ir pues. La relación tierra-trabajo en la producción de alimentos respecto a la relación tierra-trabajo en la producción de tela. Mayor. Por lo mismo. Exactamente. Porque los alimentos son intensivos en tierra. ¿Sí? También esto mismo es eso. O sea, de la manera en que lo quiera ver, lo importante es que diga siempre lo mismo. Sí, porque el requerimiento unitario de trabajo... La relación, no el requerimiento. Claro, la relación del... O sea, el numerador y el denominador son requerimientos unitarios. Todos son requerimientos. Claro. Entonces es el requerimiento unitario de el trabajo y la tela sobre el requerimiento unitario del trabajo del alimento. O sea, o sea, en el libro ponen como dos expresiones equivalentes, Sí. pero una toda en relación Está bien. del trabajo. Paso esto acá. Claro. Diciendo. Exacto. Es lo mismo. Estoy viendo acá el cociente entre los requerimientos unitarios de trabajo de producir alimentos y tela. Claro. Y acá el cociente de los requerimientos unitarios de trabajo es producir alimentos y tela. Pero lo importante es entender este signo y lo que me define eso es la intensidad factorial de cada bien. Ok. O sea, lo puedo escribir de la manera que quiera, pero
estoy diciendo siempre lo mismo. Entonces, la frontera de posibilidades de producción, ¿qué nos va a indicar? Las combinaciones posibles de la producción de cada bien, o sea, digamos bienes de telas y de alimentos, que se puede alcanzar con los recursos disponibles. Ojo, sí. Recursos productivos disponibles, tierra y trabajo. Entonces, bueno, esto por ahí para los que tienen fresco micro, no tiene mucho sentido. En primer lugar, definimos la restricción del trabajo, que va a ser los requerimientos unitarios de trabajo para producir tela por la producción de tela, más los requerimientos unitarios de trabajo para producir alimentos por la producción de alimentos, tiene que ser menor o igual a la cantidad total de trabajo que tenga la economía, ¿no? Tengo que repartir el trabajo en la producción de ambos bienes. ¿Qué sería la Q? Cantidad, producción. Sí. Producción de tela, producción de alimentos, o sea, el trabajo lo reparto en la producción, ¿no? En la economía cerrada necesito producir ambos bienes. Y lo mismo para la restricción de la tierra. Requerimientos unitarios de tierra para producir tela, por la producción de tela, más de alimentos, de tierra en alimentos, para la producción de alimentos tiene que ser menor o igual a la cantidad total de tierra que tengo. O sea, tengo que repartir la tierra en la producción de ambos bienes. Entonces, de la restricción del trabajo, para construir la FPP, explico primero la cantidad de producción de alimentos, que va a ser igual a L sobre, simplemente estoy despejando. Si todo el trabajo lo uso para producir alimentos, entonces ¿cuál va a ser el máximo de alimentos producidos? Si todo el trabajo sobre el requerimiento. Exactamente, ¿no? Esto. Porque QC va a ser ¿Cómo cero. sería? Si uso todo el trabajo que tengo disponible de ese factor de producción para producir únicamente alimentos. En ese caso, la producción de tela va a ser cero, entonces todo el trabajo, la producción de alimentos todo el trabajo va a ir destinado a producir alimentos.
Y lo mismo. En este caso, si la producción de alimentos es 0, entonces la producción de tela ¿No es tierra? no, tierra. No, está bien, la tierra es esta. Acá seguimos despejando de 1. Entonces, lo mismo para la restricción de la tierra. Y nuevamente, si la producción de tela es nula, entonces la producción de alimentos va a ser todo lo que tengo de tierra por los requerimientos ambientales de tierra para producir alimentos. Y finalmente, si la producción, o sea, despejo producción de tela, y si la producción de alimentos es nula, entonces la producción de tela va a ser esta. Y con esto, ¿Y cómo se podrían interpretar esas pendientes? ¿La relación en la que se cambia uno por el otro? O sea, porque tenés tierra y tela sobre el requerimiento de tierra y alimento. O sea, ¿cuánto de tela tengo que sacrificar para usar esa tierra para alimento? ¿de dónde? De las pendientes de cualquiera de las ecuaciones, cambiando el nombre de los requerimientos. Bueno, las pendientes van a ser el cociente de los requerimientos. Ahora vamos a dibujar la pendiente del FPP, ¿sí? Claro. Ahora vamos a dibujar la frontera. Sí, la interpretación sería la magnitud en la que dejo de usar más de uno a medida que uso más del otro. La definición de costo de oportunidad, ¿lo vieron con Darío o no? Sí. Bueno, esa misma. Bueno. Esto es
acá tenemos la restricción del trabajo, y este es el caso en el que en este punto no se produce tela, con lo cual la producción de alimentos es total de trabajo sobre requerimientos unitarios de trabajo para la producción de alimentos. Acá. Y en este punto, cuando todo el trabajo se destina a producir tela y la producción de alimentos es nula. Lo mismo para la tierra, ¿no? Tenemos acá, en este caso, donde no hay producción de tela y toda la tierra se destina a producir alimentos. Y este otro caso donde no hay producción de alimentos y toda la tierra se destina a producir tela. Recordemos esto. ¿Por qué, lo que vamos a preguntar recién, por qué la restricción del trabajo es más empinada? Por la pendiente. Bueno, ¿por qué tiene más pendiente? Esa es la pregunta. Porque requiere menos trabajo. O sea, el alimento... No, ¿para qué lo pienso un poco más? Les digo que acá está más pendiente. Me puse como ayuda. O sea, la restricción de trabajo es una línea más empinada que la restricción Puede ser que para de aumentar la la producción tierra. de tela, tengo que dejar de producir menos en alimento que si fuese al revés. Si aumenta la producción de alimentos. ¿Cómo? De nuevo. Para aumentar la producción de alimentos, de tela, tengo que dejar de producir menos alimento que si fuese al revés. Está bien. Ay, se me había pegado. Creo que me entendí. Sí, se entendió. Y ahora, en este ¿podría ser esta la frontera? Porque ahora tengo que combinar más restricciones, ¿no? La pendiente mayor sería. La pendiente es mayor, exactamente. O sea, ahora tengo que combinar ambas restricciones para ver cuáles son las posibilidades de producción de mi país o del país del que estamos hablando, de ambos bienes y con ambos recursos productivos o factores. ¿Podría ser esta? Esto que dibujé en amarillo, la frontera de posibilidad de producción. La respuesta es no. Tendría que ser al revés. Porque acá, por ejemplo, en algún punto acá, no tengo tierra suficiente, ¿no? Para producir. Y en algún punto, acá, no tengo trabajo. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es la frontera? ¿Es la que queda por dentro? Exactamente. Es esta. Y en este punto, o sea, esta es la PPP es esta entonces. Y en este punto hay pleno empleo de los factores de producción. O sea, es el máximo posible que puedo producir de tela y de alimentos usando todo lo que tengo de tierra y de trabajo.
la frontera de posibilidades de producción queda entonces determinada por ambas restricciones. ¿Sería un país, en este caso, abundante en tierra? Es decir, tratamos de sacarlo solamente con el gráfico. ¿O está justo en el medio? No, bueno, yo grafiqué de cualquier manera, Tiran eso para... No pusimos ese supuesto todavía. Sí, sobre la intensidad factorial de los bienes. Pero, o sea, lo que importa es la pendiente en el gráfico si querés, pero no dónde está ubicada cada recta. ¿Puedo borrar todo? Entonces, ¿por qué era más empleada la definición del trabajo? Porque la relación, lo acabo de borrar, la relación trabajo... Ah, ya está, ¿no? no lo borré. Entre tierra y alimentos es mayor. O sea, esta es la pendiente de la restricción del trabajo, perdón. Sí. Y la otra de la tierra. Eso basado en los supuestos, ¿no? Sí, por supuesto. Todos los supuestos de requerimientos unitarios de producción de los bienes. La intensidad factorial de los bienes. Hablando en términos de Carcherol. No, ya está. Gracias. Ahora. Entonces, vamos a ver qué pasa si aumenta la dotación de algún factor. Entonces, supongamos que aumenta bueno, esto es paralelo, ¿no? Sí. Lo dije que salió mal. Bueno, este es 1, 1. ¿No? Este a T1. Entonces,
yo tenía antes esta FPP, ¿se acuerdan? Esta frontera de posibilidades de producción. Y ahora el aumento de la dotación factorial, en este caso de tierra, genera un corrimiento sesgado de la frontera de posibilidades de producción hacia el factor de producción que justamente aumenta. Perdón, ¿por qué se le dice sesgado? Sesgado hacia la tierra. O desproporcionado, si querés. Ah, ok. ¿Sí? Como que es un corrimiento sesgado hacia determinado factor. Ok. Pensé que En ese tenía que ver sentido. con que, claro, como uno se come al otro, No, ¿o no? no. Como direccionado, si querés. Ok. Con un sesgo hacia, en ese sentido, la tierra en este caso, que es el factor de producción que aumentó. Entonces, fíjense esto. Antes se producía acá. Ahora se produce esta, ¿no? No se confirma con. Esta es la nueva frontera. Sería con más tierra y menos trabajo. Exactamente. Y además, ¿qué pasa con la producción de los bienes? Aumenta y altera. Disminuye. Entonces, fíjense lo que el efecto de un cambio en la dotación factorial. La frontera de posibilidades de producción crece sesgada hacia la tierra y hacia la producción de alimentos. O sea, aumenta, esto es el aumento de la tierra genera un aumento en la producción de alimentos, que es el bien intensivo en tierra, recuerden ese supuesto de partida, y disminuye la producción de tela, que es el bien intensivo en trabajo. Esto se llama, lo voy a escribir, a ver, es otro nombre imposible. Lo habrán visto en el libro, se llama Teorema de Reeves. Más consonantes imposibles. Sinsky. Y el aumento en la dotación de un factor genera el aumento en las cantidades producidas del bien intensivo en ese factor y una disminución en las cantidades producidas del bien intensivo en el otro factor. ¿Sí? ¿Y eso va a ser el motivo? ¿Ponemos un precio o...? Ahora vamos a introducir precios. Porque en realidad el punto es que vos siempre necesitas, tenés una relación factorial y no cantidades absolutas para producir. ¿Sí? Entonces, fíjate, o sea, gráficamente
es muy claro, te empieza a limitar la restricción en este caso de trabajo para producir más tela. Entonces tenés que reducir la producción de tela. Porque pensá que cada punto es una relación de requerimientos, entonces no puedes mantener la proporción requerida en la producción ante un aumento de la tierra. Entonces, ahora vamos a introducir el tema de los precios de los bienes y de los factores. Y también es algo muy importante que tiene implicancias después en términos para ver las ganancias del comercio. Entonces, salud. Tenemos el precio de la tela, el precio de los alimentos y las retribuciones de los factores. Salario, retribución del factor trabajo y renta retribución de la tierra. Bueno, estamos como en estos modelos en la situación de competencia perfecta, no hay beneficios extraordinarios o monopólicos, con lo cual el precio de cada bien va a ser igual a ¿qué? A los costos de producción. Exactamente. Entonces, tenemos el precio de la tela va a ser igual a los requerimientos unitarios de trabajo de producir tela por el salario, que es la retribución al costo de trabajo, más requerimientos unitarios de tierra para producir tela por la retribución de la tierra, que es la renta. Y el precio de los alimentos, requerimientos unitarios de trabajo en la producción de alimentos por salario, más requerimientos unitarios de tierra en la producción de alimentos por la renta. Voy a recordar una vez más.
Esta es la recta de la tela. No, es el mismo. ALC, ALA, Profe, ALC, puede ser ALC. que este caso. la parte de arriba Ahí está. falte la T. Porque hay dos. Sí, Es un acá. botón. Ahí. Sí. En este punto, la renta es igual al precio de la tela sobre los requerimientos unitarios de tierra para producir tela, porque no tengo trabajo. Y acá no hay tierra porque estoy sobre la recta de el eje de salarios o de trabajo. Y esta es la de alimentos. Y la recta de la tela es más empinada justamente por el supuesto inicial una vez más. Y ahora viene lo que después va a tener efectos en el comercio que les comentaba. Supongamos que aumenta el precio de la tela. La renta, ¿no? ¿Qué pasó? A la renta de uno. Baja la renta y aumentan los salarios. Entonces, fíjense que los cambios en los precios van a tener un efecto muy fuerte sobre la retribución de los factores. Entonces, en este caso aumenta el precio de la tela, intensivo en trabajo, aumenta el salario. Es decir, la retribución del factor que usa intensivamente la producción de tela. Y baja la retribución a la renta. Esto vamos a ver ahora qué pasa con comercio, donde los precios relativos tienden a un equilibrio y se van a ver afectadas justamente las retribuciones de los factores de producción. Y esto tiene que ver con que en este modelo en particular no todos ganan con el comercio. O en todo caso, gana el mundo, se gana en eficiencia y producción global, pero algunos pierden y otros ganan en función de quiénes son los dueños. Bueno, los propietarios de la tierra y el trabajo, ¿no? Sería.
Entonces, vamos ahora justo a introducir la posibilidad de comercio. Igual, el Ricardo estaba presente, ¿no? Que algunos pierden y otros ganan, digamos. Sí. Bueno, no sé qué vieron de Ricardo. ¿Vieron todo con retribución de los factores también? ¿O con múltiples factores? No. No, no, Me pero parece que no. Ah, Vimos algo de múltiples factores igual. ¿lo vieron? Sí, en lo último. Muy por arriba igual. Sí, lo que pasa es que en Ricardo hay especialización total. Ah, sí, está bien. Pero no sé si Estaba lo dice de pensando en manera otra tan cosa. directa como que algunos No. no ganan. Bueno. Ahora es. Estamos bien. Vamos a tratar de hablar hasta las 8 y después quiero que hagan algunos ejercicios porque está bueno que los hagamos acá porque van a ser parecidos a ejercicios de parcial. Así que, ¿les parece? Sí, hasta las 8 por lo general no importan ahí, ¿no? Bueno. Es tremendo, chicos. Yo veo con esto acá y a vos ya te veo nublada. Ahí Ya estoy así, no lo puedo creer. pero yo te veo, por Tristísimo. ejemplo. No crezcan. Ay, yo no. No envejezcan. Bueno. Como siempre arrancamos con los supuestos, recordando algunos que ya han anotado los bienes. Dos factores de producción. La tela es trabajo intensiva. Los alimentos son tierra intensivos. Y ahora tenemos dos países. Otro país y el resto del mundo. Imagino las mismas notaciones que usamos, ¿no? Ya con Ricardo. Igual tecnología entre países. Nuestro país es, y ahora introducimos este concepto, abundante en trabajo, y el resto del mundo va a ser abundante en tierra. Entonces, nuestro país, como les decía, estos son siempre términos o conceptos relativos, ¿no? Va a ser abundante en tierra cuando la relación tierra-trabajo de nuestro país sea mayor a la del resto del mundo. ¿Sí? Y el resto del mundo es abundante en abundancia relativa en tierra.
¿Qué más de supuestos? Los dos países tienen los mismos gustos y preferencias. Es decir, que va a haber una única demanda relativa mundial. Bueno, existe competencia perfecta. No existe movilidad factorial entre los países. ¿Sí? Los trabajadores de nuestro país no se pueden ir a trabajar en el resto del mundo. No hay costos de transporte. Pero en el mismo país sí se puede. Dentro, sí, existe movilidad perfecta. Dentro de cada país. ¿Qué más? Competencia perfecta ya está. Bueno, no hay costos de transporte. Importar, exportar, trasladar un bien de un país a otro no tiene ningún costo adicional. Y tampoco hay política comercial, o sea, no hay aranceles o barreras paraarancelarias o retenciones o lo que sea que afecten el precio de las exportaciones o de las importaciones. Borra todo. Nada más supuestos. Eso te dice, lo que pasa es que todos seguimos dos. ¿Cuáles? Los de costo de transporte. Sí, sí. Entonces, en un mismo gráfico, sí.
frontera de posibilidades de producción del resto del mundo? ¿Y cuál es la de nuestro país? Bueno, acuérdense los supuestos que no están acá. ¿Cuál es amarillo? ¿Cuál la amarilla sería? Esta es una Seríamos Primero. y esta es otra. Esta es una. Y esta es otra. ¿Nuestro país es abundante en qué? No, trabajo no. En trabajo. Ok. ¿Y cuál es el bien intensivo en trabajo? La tela. Entonces, la frontera de posibilidades de producción va a estar más corrida hacia la producción de tela que de alimentos. ¿Y cuál de esas dos es? La amarilla, exactamente. Bueno. Entonces, dicho esto, la oferta relativa de tela en relación a alimentos de nuestro país va a ser mayor. ¿Sí? Nuestro país va a tender a producir una relación tela-alimentos mayor, dado que tiene abundancia relativa en trabajo y la tela es el bien intensivo en trabajo. Dicho esto, entonces la oferta relativa de nuestro país va a ser mayor a la del región. Entonces, vamos a tener dijimos una única demanda relativa, porque es la misma para nuestro país que para la del resto del mundo. Y una oferta relativa de nuestro país que va a estar más a la derecha que la del resto del mundo. Porque la relación de producción, trabajo, de alimentos de nuestro país es mayor que la del resto del mundo. ¿Sí? Entonces, acá estamos todavía en autarquía. O podemos decir qué pasa en situación de autarquía. Entonces, en autarquía, con dos países, pero vamos con economías cerradas,
la relación. Esto, ¿no? C sobre UA, nuestro país. La relación de cantidades producidas entre la tela y alimentos es mayor y la relación de precios de alimentos ahora voy a borrar para no poner, porque lo voy a dibujar acá tengo ambas OR. Bueno, la oferta relativa mundial se va a ubicar en el medio de estos dos, ¿no? En algún lugar en el medio. Donde va a estar la producción mundial y la relación de precios también mundial. Ahora, este es el punto de equilibrio del mundo. Pero con esta OR o a ese nivel de precios, a este nivel de precios estoy teniendo un exceso de oferta relativa en nuestro país. Y acá estoy teniendo una menor oferta o exceso de demanda, llamado de otra manera, en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo se traduce en el comercio este exceso de oferta relativa en nuestro país?
en exportación. Ese exceso de oferta relativa se traduce en exportación de tela, que es el bien que produce eficientemente dada la abundancia relativa de trabajo de nuestro país, que es el factor que usa intensivamente la tela. Y este exceso de demanda del resto del mundo es importación Entonces, fíjense, desde el punto de vista de nuestro país. Hola. ¿Qué pasó? Inicialmente estaba acá. Con comercio, ¿qué pasó? Aumentó la relación de precios, ¿no? De acá a acá. Aumentaron las cantidades relativas producidas de tela. Porque hay este movimiento, ¿no? En la OR. O sea, nuestro país con comercio está produciendo acá. Pero consume acá. Porque esto lo exporta. ¿Se entiende? ¿Podemos hablar de que haya un aumento de la cantidad de tela, siendo que uno exporta y el otro importa? No, porque el resto del mundo baja Claro, por eso. O sea, en la términos, producción relativa. en términos absolutos no aumenta la cantidad de tela. No, Ok, totales decís. claro. No. Entonces ¿eso está bien? El aumento De nuestro país, perdón. Ah, ok. Esto es de nuestro país. Nuestro país estaba acá. Con comercio aumenta la relación de precios, aumenta la OR y aumenta las exportaciones de tela. Y a la vez, esto es o sea, acá produce, pero acá demanda nuestro país, ¿sí? Entonces, las cantidades demandadas de tela en relación a alimentos caen en equilibrio mundial. Entonces, el teorema de Hertzsche-Röhling consiste en que cada país va a exportar el bien intensivo
en su factor abundante y va a importar el bien intensivo en su factor escaso. ¿Lo repito? Dale. Cada país exportará el bien intensivo en su factor abundante e importará el bien intensivo en su factor escaso. Nuestro país exporta tela, nuestro país importa alimentos, el resto del mundo va a exportar alimentos y va a importar tela. No hay especialización total. No es que un país va a producir un bien, el otro país va a producir el otro bien y va a haber intercambio comercial. Los dos países se mantienen produciendo ambos bienes y por eso se habla de especialización parcial y no total. Ahora, No leí el texto, pero esto no sería ricardiano, digo, ¿no? claro, sería la parte que les comentaba hace un rato de la diferencia con Ricardo. Ahora, ¿qué pasa con la distribución de los factores? Y esto lo tienen que... Veámoslo desde nuestro país, que va a ser más fácil. Lo pueden sacar directamente con el movimiento de precios relativos que genera el comercio. A ver. Veamos qué pasa en nuestro país cuando aumenta el precio de la tela. Aumenta el precio relativo de la tela. Recuerden que con el comercio pasó esto recién, ¿no? En el gráfico que teníamos del mundo. Y teníamos renta, salarios. Esta es la recta de la tela. Lo que ya dibujamos. Esta, la de los alimentos. Con el comercio en nuestro país aumenta el precio de los bienes y de la tela. Y el aumento del precio de la tela afecta la retribución de los factores de producción. El salario pasa
40. Uy. Entonces, con comercio, ¿qué pasó? Aumentó la retribución de qué? Trabajo. Del trabajo que es qué Salario. en nuestro país. Trabajo intensivo. Con la tela. Guardo intensivo y abundante. No sé cómo Ah, hacer no, para sí. que no ponga. El factor abundante. ¿Sí? Y esto es lo que se llama efecto o teorema de Stolberg-Samuelson. Se lo escribo directamente. Con comercio aumenta la retribución al factor ¿al factor qué? Abundante. Abundante. Y cae la retribución al factor escaso. Entonces, en un punto podemos decir que los propietarios del factor abundante ganan con el comercio y los propietarios del factor escaso pierden con el comercio en cada país. Se puede interpretar o suele interpretarse también de la siguiente manera. El comercio de bienes en Hertzsche-Rölling termina funcionando como un sustituto de la movilidad de factores. Porque en definitiva, a través de los bienes que se exportan, estoy haciendo menos abundante mi factor abundante. ¿Se entiende? O sea, nuestro país es abundante en trabajo. Exporto tela, que es el bien intensivo en trabajo. Entonces, de alguna manera estoy como haciendo menos abundante el trabajo, en la interpretación, por lo cual aumenta el precio del trabajo. ¿Sí? Porque recuerden que aumentó la ABR, además. Todo esto, perdón, me perdí un poco. ¿Es originado por el aumento del precio de la tela? Sí, Ok. exactamente. Igual, esto es para cualquier... esto es lo que sucede en el resto del mundo, pasa al revés. Aumenta el precio de los alimentos y se benefician los propietarios de la tierra. Ujú. Y aumenta la renta, sería. O sea, lo graficamos desde nuestro país y con el precio de la tela, pero se interpreta al revés también. ¿Sí? Entonces, conclusión. ¿Cuáles son las causas o determinantes del comercio en Hertzsche-Rölling? La relativa del factor. Sigue siendo las diferencias entre países, que es como todos los clásicos lo explican, el comercio, pero en este caso esa diferencia se debe a diferencias en las dotaciones factoriales entre los países. ¿Sí? Determinante del comercio, diferencias en las dotaciones factoriales de los países. Una pregunta. Sí. O sea, escaso o abundante en términos de cantidad, no de productividad, digo, no es. De cantidades relativas. Digo, pues, lo pienso en algo más concreto. A ver. La mayor reserva de petróleo, pero quizá no es la más fácil de sacar, entonces es más caro. No, está bien.
dijimos que la tecnología es la misma, Ah, o sea, claro. es lo mismo sacar petróleo a Cualquier lado. Venezuela, Noruega o Arabia Saudita. Sí. ¿Y los autores propusieron alguna forma de cuantificar o de poder ver la magnitud de los factores como para decir es abundante en este o es abundante en el otro? Sí, por supuesto, y al día de hoy hay Porque, o sea, yo pienso si un país un montón de literatura sobre eso. tiene mucha tierra, pero a veces tiene muchas personas, es como que tiene mucha mano de obra, pero también mucha tierra, entonces en esos límites como que por ahí se hace más difícil de ver en cuál es más abundantemente... Siempre es relativo igual, no es mucho de todo, entonces... Y cuando hablamos de tierra como factor de producción, no Sí, es sí, cierto. sí. No, Digamos, no en el tamaño del país necesariamente, Obvio. además. Pero sobre eso hay un montón escrito. Y esto que parece que por ahí, no sé, es viejo ortodoxo y es uno de los principales argumentos que hay hoy por hoy en el mainstream o en la corriente principal de la economía. O sea, y sin ir más lejos, hoy que hay un gobierno relativamente ortodoxo en Argentina, ¿dónde está poniendo el foco? ¿En Vaca Muerta? ¿En la producción de gas? ¿En el campo? O sea, hay una línea ideológica muy fuerte y una creencia, a ver, que no está muy lejos del sentido común. Decir, tengo mucho de esto, ¿cómo no voy a usar esto para...? Hay otros problemas. De hecho, desde este punto de vista, salvo la cantidad de supuestos que a medida que los vas levantando se van cayendo las derivaciones del mismo modelo, pero hasta uno podría decir, y sí, tiene lógica. Después el problema es que, no sé, los commodities son bienes inelásticos, o sea, porque el mundo se haga más rico no va a comer más soja, ni más pan, o que son vulnerables a la fluctuación de los precios internacionales, pero digamos, son explicaciones no de causa de comercio. Entonces, en definitiva, está diciendo, va a ser eficiente produciendo el bien y use mucho de lo que vos ya tenés. Y si todos los países hacen lo mismo, va a aumentar la eficiencia global indefectiblemente. O sea, eso es lo que dicen estos autores. Lo que pasa es que sí, hay un conjunto de supuestos. El principal es el de la misma tecnología. Bueno, un montón, casi ninguno se cumple, pero digamos, no es lo mismo como Noruega explota el petróleo que como... En ese punto, sobre todo porque terminás concesionando la tecnología y perdés cierta soberanía. No, podés no hacerlo. Y Noruega. Noruega con toda la tecnología de explotación offshore del petróleo, o Australia, son casos que se suelen estudiar como países que son intensivos en recursos naturales y ricos. O sea, no necesariamente estás condenado a ser como uno subdesarrollado porque tengas recursos naturales. Es más, es ridículo porque decir, bueno, tengo todo esto y... bueno, eso entonces la causa de comercio, las diferencias factoriales. El patrón de comercio es que cada país va a tender a exportar el bien intensivo en su factor abundante. Voy a escribir todas estas conclusiones para...
cada país. Exportará bien intensivo en su factor abundante. Insisto, en que practiquen y que les quede clara la diferencia entre intensidad y abundancia factorial. Después tenemos problemas en los parciales y... No, bueno, pero yo quise decir... Y bueno, no. Existe abundancia y intensidad o entonces, en términos de efectos o ganancias de comercio, ¿Están ahí los dueños de los factores abundantes? claro, ganan, sería, bueno, entre comillas, ¿no? Los propietarios. El factor abundante en cada país. Pierden los propietarios del factor escaso y aumenta la eficiencia y la producción global, digamos, todo eso. O sea, hay efectos redistributivos al interior de los países. Hay efectos globales de eficiencia y producción beneficiosos. Cortamos acá 10 minutos y seguimos con un poco de práctica. Tengo que ir